Mañana van a tener una disertación excelente con el doctor Julio Sánchez Torres, así que aprovechenlo también él es camarista, así que les va a trasladar seguramente toda su experiencia. Bien, yo comentaba con alguna de las asistentes, yo creía que todos eran miembros del Poder Judicial, me aclaran que no, que hay varios abogados. Bueno, esto va para todos, perdón, abogados somos todos, pero abogados gigantes. También hay que trabajar mucho, porque somos la mano derecha, somos el soldado oculto, como dicen algunos profesores, el soldado oculto del juez, y tiene que ser así. Y en estas etapas de cambio, de transición, otro tema que yo no voy a tocar, pero que se les trae, es el derecho transitorio, el artículo 3. ¿Qué normas vamos a aplicar cuando el proceso ya está en curso? La sentencia hay que revisarla, ese es todo un tema. En estos días ha aparecido, publicado en el diario La Ley, un fallo, creo que es de la que integra el doctor López Mesa, creo que es de Neuquén, la Cámara, donde ellos han tomado una decisión con respecto a esto, y luego hay una contestación de Aida Kemmermacher con una opinión distinta, y después hay un artículo de Julio César Rivera sobre ese tema. Les digo porque es un tema de interés. Plantea en el divorcio, de obligaciones, en contratos, cuando hay cuotas pagas, otras que todavía no han sido pagas y están alcanzadas por qué pasa con los intereses, etcétera, etcétera. Es todo un tema ese, el derecho transitorio. Y en aprovechar, saco el tema, quiero comentar todo lo demás, que el doctor Marcelo Paredes va a venir a dictar un taller respecto de la aplicación de la ley de tiempo, de la especialidad de él, así que ya se invita a participar de los talleres, ya se le va a confirmar la fecha. Pero excelente, excelente, uno de los mejores trabajos que hay sobre este tema. Aprovechenlo el doctor Marcelo Paredes. Que a mí no me encuentre porque nos ando buscando para escribir sobre el tema. No quiero saber más nada. Restricciones a la capacidad. Este es el otro aspecto que nos queda por tratar en lo relativo a capacidad e incapacidad. Ya pasó de golpe, ¿no? Ahora está. Bien. Regla general, de nuevo, ven, vuelve a sentar, regla general, y son mínimos de garantías. No hay forma de cotejar con el Código de Vélez porque no había ninguna norma de estas características. Sí, con la ley de salud mental, que ya estaba vigente, la 26657, y con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, fundamentalmente el artículo 12 de la Convención, que es lo que inspira toda esta norma. La restricción al ejercicio de la capacidad jurídica se rige por las siguientes reglas. La capacidad general de ejercicio de la persona humana se presume aun cuando se encuentre internada en un establecimiento asistencial. Esto tal cual la ley de salud mental ya lo establecía. Las limitaciones a la capacidad son de carácter excepcional y se imponen siempre en beneficio de la persona. La intervención estatal tiene siempre carácter interdisciplinario, tanto en el tratamiento como en el proceso judicial. Por eso yo les preguntaba con qué recursos cuentan ustedes para este tratamiento interdisciplinario que marca la ley. No vayan a creer que en Córdoba es manera. Incluso la ley de salud mental prohíbe las internaciones o hasta plantea que deben cerrar todos los establecimientos monovalentes y que las internaciones deben hacerse en establecimientos generales. Bueno, hay un grave problema en el tema de salud mental en Córdoba. El personal del núcleo psiquiátrico plantea esto, pero nunca se logró aplicar la ley de salud mental en Córdoba. Nunca. O sea, una cosa parece ser el mundo en el Hospital Federal, que tampoco la tienen resuelta. No, tienen más recursos, pero tampoco la tienen resuelta. Es un proceso esto.
Este es un cambio importante que también, a ver con qué recursos contamos. La persona tiene derecho a recibir información a través de medios y tecnologías adecuadas para su comprensión. Todos los recursos existentes, de todo tipo de lenguajes para la persona sorda, todo modo de expresión para la persona muda. Hay que contar con un auxilio, no solamente de lenguaje de señas, de lectura de labios, sino con toda aparatología que le pueda hacer llegar la información a las personas con discapacidad. Es lo que plantea la Convención, lo adopta y ahora está en el Código. Tiene derecho a participar en el proceso judicial con asistencia letrada, que debe ser proporcionado por el Estado si carece de medios, igual que los niños, niñas y adolescentes, y esto también ya lo planteaba la Ley de Salud Mental. ¿Hay abogados capacitados en Catamarca para esto? En Córdoba no tenemos especialistas. Este es un tema. Va a ser un abogado de la materia, porque no es el defensor. Este es un abogado aparte. Además del Ministerio Público, que sí debe intervenir, pero esto es un asesoramiento letrado de un abogado particular. Si no lo tiene, debe ser proporcional por el Estado, pero no es el mismo. Pero un consultorio, pero acá es un patrocinio. Pero tiene que ser un abogado de la matrícula. En Córdoba, el consultorio jurídico gratuito es asesoramiento. Bueno, yo sé que en Tucumán sí, que tienen un patrocinio. Capital Federal lo tiene, la escuela que pertenece a la universidad, a la UBA, tiene la escuela de práctica profesional, tiene el asesoramiento gratuito. En Córdoba no lo tenemos, pero tiene que ser un abogado de la matrícula y será una carga pública. No está resuelto este tema, igual que el niño. ¿Quién le paga? Por eso dice, bueno, debe ser proporcionada por el Estado si carece de medios. No todas las personas carecen de medios. Sabemos que hay personas de las cuales se pide la incapacidad o la restricción precisamente por temas patrimoniales, cuentan con ello, y esos tendrán con qué pagar el abogado. Pero en los otros será cargo del Estado. Ya hay problemas con esto, en casos de niñas o en los niños en general, en los temas de divorcio, que, bueno, tiene que ser distinto del abogado que patrocine a la madre y al padre. Bueno, se elige, y después el abogado del niño reclama su honorario. Y la madre dice, no, que lo pague él, y él dice, yo no lo llamé. Y entonces ahí está. Creo que el Estado debiera arbitrar de algún modo, pienso yo, tal vez por una exención impositiva, de alguna forma, menos ganancias, otros menos tributos, de alguna forma, para que alguien acepte estas funciones. Además de estar formado específicamente en el área. Algo así va a tener que tener. Y, por supuesto, la alternativa menos restrictiva. Ese es el piso mínimo de garantías. El juez puede restringir la capacidad para determinados actos de una persona mayor de 13 años, porque antes era a los 14, ahora es a los 13, que padece una adicción o una alteración mental permanente o prolongada, de suficiente gravedad, siempre que estime que del ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a su persona o a sus bienes. Con el incremento de las adicciones, creo que a futuro es una problemática muy seria. Acá necesitamos políticas de Estado para erradicar ese flagelo que nos está llevando a que muchos de esos adolescentes terminen en esta situación. El mismo artículo, un artículo extenso, el 32. Hasta ahí vamos con restricción de capacidad. ¿Quién es? Al mayor de 13 años que tenga una adicción o una alteración mental
las condiciones de permanente y prolongada, tal como era, y grave. Nada más que acá le agregué el daño a su persona o a sus bienes. Vélez se preocupaba más que nada por los bienes, acá estamos también con la persona. En relación a dichos actos, el juez debe designar el o los apoyos necesarios. Acá vienen los apoyos. Que prevé el 43. Ya llegamos. Especificando las funciones con los ajustes razonables en función de las necesidades y circunstancias de las personas. El o los apoyos designados deben promover la autonomía y favorecer las decisiones que respondan a las preferencias de la persona protegida. Arduo trabajo de los abogados como auxiliares de la justicia. Sigue el artículo. Por excepción, cuando la persona se encuentre absolutamente en el extremo, absolutamente imposibilitada de accionar con el entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado, y el sistema de apoyo resulte ineficaz, el juez puede declarar la incapacidad y designar un jurado. Para el incapaz, el jurado, como lo fue siempre, y este tiene imposibilidad de actuar por sí. Pero recuerden, situaciones extremas. Entonces, lo que antes era capaces plenos, incapaces absolutos, el demente y el sordomudo, la persona por nacer, los incapaces relativos, desaparecen. ¿Qué tenemos ahora? Capaces, conforme el 23, el de mayor de 18 de plena capacidad. Capaces restringidos, los del 32 en el primer párrafo, más los inhabilitados que aparecen en el 48. Y que los inhabilitados se reservan solamente al propio. Todos los otros supuestos vienen al 32, porque tenemos la adicción y la restricción a la capacidad. Lo que era el ebrio consuetudinario, el toxicómano o el débil mental, vienen al 32. Y el pródigo solamente queda en la inhabilitación. Y los incapaces, los del 32 en el último párrafo. El presupuesto biológico y el presupuesto jurídico. Ahora se le llama presupuesto intrínseco a la adicción o a la alteración mental grave, y el presupuesto extrínseco, que puede resultar daño a la persona o al bienes. Y que esto ya vamos a ver cómo se valora. ¿Quiénes están legitimados? Acá hay algunos cambios. El primero, el propio interesado. Algo que ya la doctrina venía pidiendo y que la jurisprudencia ha hecho lugar en varias situaciones también. Probablemente alguna vez tuvieron un caso de estas características, y que la propia persona pida su propia capacidad. No, yo creo que son menos. Probablemente con las adicciones sí hay gente que pide, porque se da cuenta que no hay forma ya de superar esto si no es o con una internación o con una restricción. Se está dando cuenta que va a perder todo lo que tiene. El cónyuge no separado de hecho y el conviviente. Lógicamente, al agregarse las uniones convivenciales, el conviviente también. Ya surge la pregunta, bueno, ¿con cuánto tiempo de convivencia? No sabe. La semana. Yo creo que también habrá una cuestión de razonabilidad en la admisión del pedido. Para registrar, pero acá no dice nada. Dice conviviente. Se registra, si no se registró después de 2 años ya se le tienen los efectos como registrar, pero acá no dice tiempo. Los parientes dentro del 4º grado, y si fueran por afinidad dentro del 2º grado. Pone ya en claro, no lo que decía los parientes en general, sino que acá ya aclara en uno y en otro. Se pueden tomar también medidas cautelares, pero acá aclara también que las medidas cautelares van para los derechos personales y patrimoniales de la persona. Ya insiste en el cuidado de la persona. ¿Sí?
La decisión debe determinar qué actos requieren la asistencia de uno o varios apoyos y cuál es la representación de un curador. Esto como medidas cautelares. Antes de la decisión final, ya el juez puede decidir que necesita, para poder realizar determinados actos, apoyos y otros curadores. Bueno, ya llegamos a los apoyos, pero ¿qué diablos son los apoyos? Personas que ayuden a la comprensión del acto, las consecuencias del acto, una especie de asesoramiento, de un acompañamiento en la toma de decisiones. Depende de qué tipo de actos. Y por eso se dice uno o más apoyos. Primero, que está previsto que puedan ser más de uno. Que la propia persona lo elija. La propia persona puede decidir. Y puede decidir que en el aspecto médico el apoyo va a ser el doctor fulano de tal, que es su médico, o su hermano. Y en lo patrimonial podrá decidir que sea su abogado, su escribano, si está advirtiendo que la colisión viene con la propia familia por los bienes, como muchas veces será. O podrá confiar que sea el conviviente o el cónyuge o el hijo. A eso se refiere el apoyo. Que si hay que alquilar, le ayude a ver si el monto pactado, si las garantías que se le brindan, cuáles son, si qué conviene como acto médico continuar con este tratamiento, cambiar la terapia, si pasar a eso. Yo he traído algunas sentencias para que vean ustedes cómo ya comienzan a redactarse con el punto absolutamente pormenorizado, aún sin vigencia de este código. Pueden designar redes de apoyo. El apoyo no solamente puede ser una persona física, también puede ser una persona jurídica. Bien, bueno, Alcohólicos Anónimos, por ejemplo. Alguna asociación de ayuda para una determinada discapacidad. Una iglesia, una organización religiosa, en la cual son redes de apoyo. No estamos tan acostumbrados a pensar de este modo, pero de eso se trata. Ahora, la discapacidad por razones de salud mental es un tema de carácter social. Esa es la mirada que tiene la convención. Que las limitaciones que las personas tienen cuando tienen alguna dificultad, y la convención habla de personas de discapacidad física o mental. El código no se refiere en ningún momento a lo físico. Es algo que ya los autores comienzan a decir, yo también lo pienso así, es una oportunidad perdida. No se habla de la discapacidad física. Y las barreras, el espíritu de la convención y que adoptó la ley de salud mental, es que las barreras para estas personas las pone más la sociedad que las que tiene la propia persona. Somos nosotros los que no aceptamos la diferencia o no colaboramos. ¿Para qué? Para que las capacidades residuales, las que sí tienen, puedan ser estimuladas, que hacen a la dignidad de la persona. Por eso vamos a ver después una sentencia donde se le dice a la persona: usted puede seguir tomando el ómnibus sola, puede ir a hacer las compras diarias sola. A eso es a lo que se aspira a llegar. ¿Qué trabajo? Sí, por supuesto que creo que es un trabajo construir entre todos, entre los abogados en primer lugar, las familias, pero también no podemos sacar los pies de la tierra. Las familias a veces están agobiadas cuando hay un drama de adicciones o cuando hay discapacidades severas y no hay quien lo cuide, porque el resto de la familia tiene que ir a trabajar y a tomar oxígeno. Entonces, son temas que las familias tampoco cuentan a veces con demasiada ayuda para esto. Pongamos las cosas en claro porque es así. Ahí el curador
A ver, lo del curador es sobre la persona no del inhabilitado, del incapaz. Únicamente del incapaz, que es lo excepcional. Para el resto van a ser todas restricciones. Asesorarlo, acompañarlo, cuidarlo. El juez. El juez. Los puede elegir la persona. Y si ella no está en condiciones o no lo ha decidido, el juez. Pero ¿quién le va a ayudar al juez a saber quiénes son? El abogado. Eso les digo, el abogado tiene que llevarle las cosas listas al juez, pero la familia será la que tenga que colaborar. ¿Son remunerados de todo? ¿Y quién paga? El curador es remunerado. Los apoyos no dice la ley que sean remunerados. ¿Cómo sería el tema del cumplimiento por parte de estos apoyos? Tiene que controlar el Ministerio Público si están cumpliendo o no. No están previstas de modo expreso, sí para los curadores, pero no para los apoyos. Ya llegamos específicamente al tema de los apoyos. Vamos a ir un poco, yo lo adelanté un poco porque me imagino, estamos hablando de los apoyos, bueno, al diablo que son. Intervención del interesado. Por supuesto que es parte en el proceso, ¿eh? No es que pueda ser hoy de derecho a ser oído, es parte en el proceso. Puede pedir la propia incapacidad con mayor razón, es parte en el proceso. Puede presentar toda medida de prueba. ¿Ante qué juez? Este es un cambio importante también, y esto es también un cuidado especial a la dignidad de la persona y hacia el proceso de inmediatez y de debida defensa. Al juez del domicilio o a donde esté internado, para evitar estas historias porque por cuestiones de orden procesal y de competencia termine demorando. Hay un caso que demoró 19 años en resolverse, el caso Tufano, que esta corte resolvió, y entonces eso marcó profundamente. El Lorenzetti lo dice siempre, que por eso es el juez que esté más próximo, para hacer real y cierta la posibilidad de la efectiva defensa y la inmediatez. Y de nuevo, si ha comparecido sin abogado, le debe nombrar. Es parte. Cada vez que comparece sin abogado, el juez nombra al defensor oficial. Bueno, pero es que acá, además del defensor del Ministerio Público, tiene que ser otro. Igual que el abogado del niño. Pues con las internaciones, por ejemplo, ahora involuntarias pasa lo mismo. Que el artículo dice que se le debe nombrar Bueno, un abogado. tenés defensores que parte del Ministerio Va al Público. defensor y todo va al defensor oficial. Bueno, Siempre. la idea de esto es que además del defensor oficial, que es parte del Ministerio Público, tenga su propio abogado. Bueno, por eso te digo, ¿dónde está? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo paga? ¿Cómo se elige? ¿Hay especialistas? El espíritu y lo que la ley impone, desde la ley de los derechos del niño que venimos con esto. En Capital Federal ya tienen cortes especializadas, tienen parte del poder del colegio de abogados. En Córdoba hay algunas camadas, ya hay especialistas en derecho de familia y estas cosas, pero no son demasiados. No, si el código procedimiento acá toda la vida incluso en los procesos de insania se tenía que nombrar un curador provisorio que era una abogada matrícula. Nunca se hizo cargo ninguna abogada matrícula del colegio de abogados, nunca hizo nada y siempre fue al defensor oficial. O sea, ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con estos procesos donde no esté? Puede haber algunos, pero el tema es, ahora está puesto en el código de fondo. Además de las normas procesales que van a tener que hacerse una adecuación urgente de los códigos de procedimiento, esto ya está puesto en el código de fondo. Y entonces, ¿qué va a pasar con esos procesos donde no se cumpla? Son los desafíos que tenemos. Aquel desafío de todos, del Estado también. Bueno,
Entonces, parte de la competencia es la del juez del domicilio, el lugar de la internación, obligación de proveerle un abogado. Bueno, la sentencia. ¿Qué debe decir la sentencia? Diagnóstico crónico. Cosas que ya se venían pidiendo y cumpliendo en muchos de los aspectos. Época en que la situación se manifestó. Esto es muy importante por la validez de los actos. ¿Cuáles son los recursos personales, familiares y sociales existentes? Esto, si no lo hacemos con un equipo interdisciplinario, no hay forma. Régimen para la protección, asistencia y promoción de la mayor autonomía posible. Para expedirse es imprescindible el dictamen de un equipo médico, de un equipo interdisciplinario. No sé, no aparece completa la filmina, pero es del equipo interdisciplinario. Que sabemos que la ley de salud mental nombra muchos más profesionales, además del psiquiatra, psicólogo, y precisamente esa ley tenía como una mirada de desconfianza hacia los jueces, los psiquiatras y psicólogos, porque se dicen en casi formularios lo que se llenaban en esas revisaciones y el juez automáticamente resolvía incapacidad, subsumía esto en la ley y ya está. Se trata de evitar eso. Yo sé que en muchas cuestiones, pero absolutamente loable, es una ley de derechos humanos. La dificultad está en que no contamos con los recursos, pero además de los recursos, el cambio cultural que tenemos que hacer para hacer que esto sea posible. Porque si nos quedamos en que no se puede, jamás vamos a intentar nada. Acá viene la jurisprudencia. Jurisprudencia del año 2012. Si bien el incorporar la necesidad de interdisciplina, la norma requiere la evaluación en forma integral, como un trabajo conjunto de los profesionales, en muchos casos el informe elaborado por los médicos, integrado con otro elaborado por un licenciado en psicología y otro por el de trabajo social, resultan suficientes y respetuosos de las disposiciones de la ley 26657. La realidad que ustedes están planteando. Por eso ya hay sentencias que se han expedido en estos términos, porque no en todos lados tienen estos recursos. En Capital Federal se recurría a los cuerpos de los tribunales penales, pero una acordada lo prohibió. Y entonces se quedaron con más dificultades. ¿Y a quiénes recurren? A las obras sociales. A OSDE, por ejemplo. No sé si lo tengo aquí el fallo. No, este es a lo de los empleados de comercio. O a las obras sociales o a los hospitales públicos, para que hagan esa valoración de los equipos interdisciplinarios, porque los tribunales a veces no cuentan con los recursos. No en todos lados tienen los psicólogos o los psiquiatras y ni queda en abasto. Y cuando no los hay, se recurre a las obras sociales. El artículo 6 dice que los efectores de salud público y privado son los facultados para realizarlo. Y no existe ningún impedimento para que los médicos de la obra social lo lleven a cabo y den los certificados. Ojo, porque después hay que revisar el proceso también. Esto era antes de la entrada en vigencia del código, pero es que el código no hace más que resaltar lo que decía la ley de salud mental. Por eso les digo un poco de tranquilidad en esto, ¿no? Hasta que logremos todo. Bueno, ya hay sentencias que nos avalan en algún sentido. Extensión de la sentencia. Alcance de la sentencia. Extensión y alcance de la restricción. Y especificar las funciones y actos que se limitan, procurando que la afectación sea la menor posible. Designar una o más personas de apoyo o curadores y señalar las condiciones de validez de los actos específicos sujetos a la restricción, con indicación de las personas que deben intervenir y en qué condiciones. La sentencia tiene que decir. Acá vienen más o menos los tópicos que hay que tomar en cuenta. ¿Cuáles son los hechos que se han expuesto en la demanda? ¿Cuál es la prueba? Especialmente el dictamen interdisciplinario. La pericia médica, que no puede ser eludida si estamos hablando de esto,
como vamos a eludir la revisión de un psiquiatra o de un psicólogo. Y las capacidades residuales. ¿Quién nos va a decir cuándo comenzó la enfermedad, qué tipo de enfermedad es? Necesariamente un profesional de esta característica. Sabemos que no es vinculante para el juez, pero tampoco el juez se puede apartar si no hay razones fundadas para apartarse. Cuidado que después tiene lo último.